Bueno, justamente si leemos los diarios y vemos los portales de internet, vemos un volumen de conflictividad dentro de la coalición de gobiernos muy importante. Ahora, los datos que nosotros tenemos desde la opinión pública, a partir de encuestas y grupos focales, es que el universo de gente que apoya al gobierno nacional permanece intacto desde noviembre. O sea, a pesar de la crisis... A pesar de la crisis, a pesar de la conflictividad, en nuestras encuestas, en nuestros grupos focales, tenemos que entre el 35 al 40% de los argentinos continúa apoyando al gobierno nacional. Y no vimos una fluctuación negativa en esos volúmenes de apoyo y adhesión hacia el Disculpa, gobierno. quiero interrumpirte porque tenés tanta información y la contás con tanta intensidad, pero uno dice, bueno, quiero poner un poquito de marcha atrás. Quiero poner un poquito de marcha atrás. A ver, con ese dato, o sea, hay mucho ruido, ¿sí? Hay mucho ruido. Tenemos el barco, la superficie y lo que pasa por abajo, ¿no? Entonces, el tema de las cartas cruzadas, el tema de la carta de los intelectuales. Intelectuales que inclusive algunos aparecieron firmando en apoyo a Alberto, no voy a dar nombres, y firmando en apoyo... Algunos firmaron las dos. Las dos, exactamente, las dos cartas, ¿sí? Cristina, etcétera, etcétera. No te voy a meter ahora con la carta de Macri, que me parece realmente un oportunismo que no sé si a la larga le juega en contra esa carta, más allá que aprovecha para su imagen tan resquebrajada poder volverla a reposicionar. Pero no obstante a todo ello, conserva, o sea, la gente que apoyó... La gente del electorado común, el que va a votar, el que tiene una mínima praxis política, todavía no estamos percibiendo que fluctúe negativamente en la adhesión hacia el gobierno nacional. Bien. Me parece que acá hay que interpretar qué es lo que está pasando desde el lado de la oferta, desde el lado de la coalición o por lo menos los que tienen las acciones de esa coalición. Es sencillamente un efecto de la pérdida de las elecciones. Hoy estamos viendo en esa conflictividad una discusión que se postergó luego de las elecciones. Pero no es un problema en específico hoy de la opinión pública. Entonces, segunda aseveración que estoy tomando acá, de la entrevista que te estoy haciendo, es la postergación, o sea, una discusión postergada de una fuerte derrota. Exactamente. Me parece que interpretando qué es lo que está sucediendo desde el lado de la oferta, tenemos que pensar que es más que nada una postergación de una discusión que no se dio en su momento. No se dio en noviembre, no se dio en diciembre, no se dio en enero. Bueno, ahora en marzo estamos teniendo esa diferencia a partir de un mal resultado electoral. Ahora, la pregunta que te hago a nivel político, sí, ya abordamos el tema económico y le damos participación a ambos. Digo, tema político. ¿Esto, como plantean algunos medios, se prende fuego? No necesariamente, no necesariamente se prende fuego desde el lado de la opinión pública. Nosotros no lo estamos percibiendo. En el sentido de que tenés todavía una coalición o un perfil duro que sostiene al gobierno nacional de entre el 35 al 40%. Así que en la medida que se mantenga esos volúmenes de adhesión, no debería haber una situación de prenderse fuego. Sí me parece, y lo sorprendente va a ser, es que van a emerger nuevos liderazgos de cara al 2023. Los libertarios ya tienen la ficha liderazgos marcada. Inesperados. De hecho, los libertarios hoy están teniendo cerca de 20 puntos de intención de voto, que cambia el escenario sociopolítico de la Argentina. Esas van a ser las sorpresas más que una explosión desde el lado de la opinión pública, me parece. O sea que podemos decir que del bipartidismo, las próximas elecciones, antes de la presidencial, en la presidencial es otro cantar. Antes de la presidencial puede haber tripartidismo. Muy probablemente vamos a estar en un escenario de multipartidismo o dos grandes coaliciones. Pero con números fuertes, hablo, con números importantes. Sí, con números de cercanos al 20-30%. Es muy probable que eso suceda. Que hayan tres, que sea una mesa de tres más que una mesa de dos. Esa mesa de tres, la izquierda siempre queda ahí en esos guarismos tan bajos al día de hoy. La izquierda va a quedar, o por lo menos el posicionamiento actual de la izquierda es tomar los votos que el oficialismo no puede, o no pudo, o no supo contener. Y son votos que suelen activarse la semana previa a las elecciones. Hoy cuando medimos a la izquierda tiene no más de 1 o 2 puntos de intención de voto. Probablemente suba y probablemente eso suceda en la semana previa a las elecciones. Bien, clarísimo. Bueno, pasemos al tema económico. ¿Podés aseverar que la inflación pasó a ser un tema político? Ahí hay grandes novedades. Ahí hay grandes novedades porque en una encuesta que estamos cerrando esta semana, los resultados que nos está dando es que hoy
50% de los bonaerenses, en ese caso, está percibiendo que la inflación es el principal problema del país. Esto es un cambio sustancial y significativo respecto de mediciones anteriores, que era 1/3 de los argentinos percibía que la inflación era el principal problema del país. En términos interpretativos, quiere decir que hoy la inflación es, además de un problema económico, que lo vemos todos los días en el supermercado, cuando vamos a las compras, sino también en términos políticos, porque el gobierno nacional lo puso en agenda. El presidente Alberto Fernández puso en agenda el tema de inflación. Y antes de pasar con Leo, la pregunta, yo te lo digo como profesional en ciencias económicas, obviamente, la historia de la inflación en la República Argentina, pero con esto no pretendo que la gente lo internalice. Generalmente la gente lo relaciona con quien está gobernando. Macri no manejó bien la inflación, pagó las consecuencias. Justamente. Bueno, ahora la gente internaliza que, muchachos, gobierno y oposición, pónganse de acuerdo en el abordaje de la inflación, porque si no, no salimos nunca, o todavía la gente va al blanco y negro. Mira, te tiro un dato. Un 65% de los argentinos, cuando le preguntamos cuál es el principal o quién es el principal responsable o por qué se sucede la inflación, y el 65% de los argentinos dice que es por la emisión del gobierno nacional. Ahí hay un claro direccionamiento y posicionamiento de la opinión pública. Hay una gran mayoría que tiene una creencia de qué es lo que está pasando. El gobierno nacional, con esa creencia o con ese porcentaje de creencia, no puede salir a hacer una guerra contra la inflación, porque el chip de la opinión pública, el chip de los argentinos está en otra película, en otro registro. Es una culpa, o mayoritariamente se percibe que es culpa del gobierno nacional y el Banco Central a partir de la emisión. Pero el gobierno anterior es no emisión y 54% de inflación. Bueno, en los últimos 2 años hubo cambios en la opinión pública. Yo te diría que hace 2 años había mitad y mitad. Mitad que creía que eran por especuladores de los comerciantes y empresarios. Hoy no tenemos esas proporciones. ¿Ah, no? Hoy decididamente se percibe que es un problema monetario la inflación desde la opinión pública. Entonces, el problema es salir a hablarle a la opinión pública con frases, interpretaciones que no tienen la cabeza. Por eso es casi como meterse en la boca del lobo. Hoy el gobierno nacional diciendo o combatiendo, dando inicio a una guerra contra la inflación. Bueno, justamente eso es una de las grandes interrogantes nuestra de la opinión pública, que no es elástica la relación entre actividad económica, que los datos económicos dicen que hay fuerte crecimiento, con los datos de la opinión pública. Nosotros no estamos registrando desde noviembre pasado ningún crecimiento sustancial de ninguno de los indicadores de opinión pública y posicionamiento político del gobierno nacional. Entonces, ¿qué está sucediendo cuando la teoría de la opinión pública es que está íntimamente correlacionado? Que no visibiliza esa recuperación económica. Algo está pasando. Bueno, uno de los temas que yo podría decir, a ver si vos me lo podés eventualmente contradecir, por ejemplo, peor los que no estamos gremializados, quiere decir que no hay alguien que tenés que ir el día a día para, ¿puedo actualizar algo? O sea, en tus honorarios profesionales y demás, peor. Pero vamos a la actividad, repito el tema de un gremio que cierra paritaria, se junta el sector trabajador, el sector empresario y acuerdan, suponete que acuerdan empatar, le empatan a la inflación tarde, mientras tanto perdieron guita, o sea, tuvieron siempre varios meses por debajo, menos poder de compra. ¿Y dónde está la recuperación económica? Y porque para empatarle me hiciste pedalear 4 meses. No, está clarísimo. Hay un problema en todo este esquema que es si la discursividad política pública del gobierno nacional sigue estando vinculado a la inflación, se van a hacer goles en contra, por así decirlo. Bien. ¿Por qué? Porque es un tema o son temas con una sensibilidad que maneja la oposición. Entonces, debería salir de ese esquema discursivo. Bien. ¿Qué puede pasar al gobierno? Yo creo que ahí lo primero que tiene que pasar es que Alberto Fernández se dé cuenta que tiene votos, o por lo menos la línea oficial del gobierno nacional tiene votos, que no es solamente un gestor de votos ajenos, que de hecho todas las encuestas que realizamos nos dice que Alberto Fernández tiene un volumen importante de votos, conserva un volumen importante de votos. Entonces, en la medida de que se internalice que es un gobierno que tiene cierto apoyo, que no es un apoyo mayoritario. O sea, las encuestas de ustedes le da... Yo voy a retransmitir esto. Tus palabras, con las palabras que utilizó una diputada despectivamente contra el presidente de la Nación. Hoy es mitad y mitad.
Hoy si hubiera reparto de acciones es mitad y mitad. ¿Sí? Cuando no era así, obviamente con otro volumen, con otra torta, en el año 2019. Pero hoy si hubiera algún tipo de paso, muy probablemente sería una situación de empate o más equivalente. Pero, o sea, ustedes, de la encuestadora, que lo han publicado en todos los medios, o sea, la gente no visibiliza como gestor de los votos ajenos. No, o sea, no está en tensión eso. Sí se asume que si hubiera algún tipo de elección, la mitad de los votantes del Frente de Todos votaría por Alberto Fernández, la otra mitad por Cristina Fernández de Kirchner. Cuando no era esa distribución hace un tiempo atrás y claramente la accionista mayoritaria era Cristina de Kirchner. O sea, para cerrar, dentro de los que apoyan al gobierno nacional, como que aumentó la participación de Alberto Fernández. Exactamente, hay una parte sustancial de apoyo hacia Alberto Fernández. En la medida que se internaliza que existe ese contorno a la opinión pública, me parece que el gobierno nacional tiene mayor capacidad de ejecución, de plantear temas en la agenda pública, porque tiene votos. Tengo una pregunta, y justo tengo que cerrar con lo económico, que ya tenemos el bloque de actualidad laboral y gremial. Pero, a ver, no lo tenía previsto esto. Sabemos, off the record, se apagan las luces y todos dicen, y gana la oposición las próximas elecciones. Sí, eso es muy probable. ¿Vos lo estás, las encuestas está saliendo? Eso es muy probable. Hoy entre un 60 y un 65% va a votar o tiene pensado votar oposición. Oposición. Exactamente. Dentro de lo que hablamos antes, que pueden ser 3 fuerzas. Y van a haber 2 fuerzas opositoras. Sí, que 2 fuerzas opositoras. Exactamente. Pero ahí en el... Todavía, obviamente, estamos hablando... Falta mucho, cambia todo. Cambia, pero muy probablemente haya 2 fuerzas y mayor impulso para las opciones duras de cada de esas fuerzas opositoras. O sea que las versiones... Las versiones es muy probable. Sí, la versión halcón es una versión que camina. Exactamente. Entonces la grieta va a estar muy dura. Sí, hay que ver cómo se posicionan cada uno de ellos. ¿Y cómo reacciona la gente ante ese mensaje?